Los laicos. Introducción. El Papa Francisco nos dice que ha crecido la conciencia de la identidad y la misión del laico en la Iglesia, pero que la toma de conciencia de esta responsabilidad laical que nace del bautismo y de la confirmación no se ha manifestado de la misma manera en todas partes. De hecho, hay pocos cristianos que tienen todavía una idea reductivista del papel del laico, creyendo que se limitaría al de un receptor de sacramentos, escuchador de prédicas, seguidor obediente de las enseñanzas de la Iglesia y ayudante de los sacerdotes en la parroquia y actividades. Otros muchos conocen solo de una manera insuficiente la hondura teológica de la vocación laical. Sin embargo, el Concilio Vaticano II profundizó en la vocación del laico, desvelándonos un panorama espiritual y apostólico hermosísimo que ha desarrollado el magisterio pontificio posterior. Queremos comprender quién es el fiel laico, cuál es su vocación y carisma, qué lugar tiene en la Iglesia para renovar el nuestro entusiasmo por ser piedras vivas de la Iglesia, por vivir de acuerdo con nuestra vocación e identidad. Todo fiel cristiano es un consagrado por razón de su bautismo y de su confirmación, pero no todos los fieles reciben esta nueva y especial consagración. Se ha observado que en un momento de la historia, la progresiva clericalización de la Iglesia va acompañada de una pérdida simultánea de protagonismo de los laicos y en general de la comunidad cristiana. Los ministros ordenados asumieron cada vez más funciones y los desplazaron de la enseñanza, de la catequesis y de la predicación. La pregunta que comúnmente se hace la gente es esta: ¿es lo mismo laico que seglar? En el lenguaje de uso corriente usamos ambos términos indistintamente como sinónimos para referirnos al cristiano que no es clérigo ni es religioso. Si bien, hablando técnicamente con más propiedad, laico es quien no es clérigo y seglar, es quien no es religioso. Así, los sacerdotes diocesanos, no siendo religiosos, son clérigos seculares. En 1930, el término laico se incorporó al campo pastoral para designar en la Iglesia al que no era sacerdote. Se utiliza el término seglar para evitar el sentido peyorativo que en un momento dado tuvo el apelativo de laico. Seglar proviene de secularis, que significa siglo o mundo. Es el que vive en el mundo. ¿Qué es un laico? Etimológicamente, laico viene del griego laos, que significa al que pertenece al pueblo, el que no es clero. En la definición que maneja el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice: laico es aquel que no tiene orden clerical. Los laicos son todas las personas que pertenecen a la Iglesia Católica a través del bautismo, pero que no son obispos, sacerdotes o pertenecen a algún grupo de vida consagrada. De esta forma, los laicos son todos los fieles que han sido bautizados dentro de la Iglesia. El concepto laico comienza a usarse desde el siglo III, en contraposición al de clero, al que no es clero, el que no pertenece al orden sacerdotal. El Concilio Vaticano II ubica al laico como una vocación. El contenido de esta vocación es la santificación de las obligaciones ordinarias del cristiano y, en primer lugar, las familiares. Así, la Constitución dogmática Lumen Gentium afirma que su vocación consiste en iluminar y organizar todos los asuntos temporales a los que están estrechamente vinculados, de tal manera que se realicen continuamente según el Espíritu de Jesucristo y se desarrollen y sean para la gloria del Creador y del Redentor. Forman parte de esta vocación el apostolado, entendido como deber de acercar almas a Dios. Los laicos son aquellos que tienen la obligación general de trabajar para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y recibido por todos los hombres en todo el mundo.
Los laicos son los encargados de que el reino de Dios se haga una realidad en los diversos campos que forman su vida. Por lo tanto, allí donde el sacerdote, el religioso, el obispo no puede llegar, allí es donde el laico debe comprometerse para hacer llegar el mensaje de Cristo. Como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación, y por eso tienen la obligación de gozar del derecho individualmente o agrupados en asociaciones de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Esta obligación es tanto más apremiante cuando solo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. Los laicos son llamados a ser presente y operante a la Iglesia en todos los lugares en los que Dios les haya puesto en una condición de vida. En los laicos hay una misión apostólica por el simple hecho de haber recibido la gracia del bautismo y la confirmación, y que el apostolado es una vocación propia y personal. Es una obligación para todo laico. Debe realizarlo porque fluye de la fuente de la que él ha bebido, de la fuente bautismal. Los laicos consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el Espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificio espiritual agradable a Dios por Jesucristo, que por ellos ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. De esta manera también los laicos, como adoradores que en todas partes llevan una conducta sana, consagran el mundo mismo a Dios. San Juan Pablo II nos dice: los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Por ellos, la Iglesia es el principio vital de la sociedad. Por tanto, ellos especialmente deben tener conciencia cada vez más clara, no solo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia, es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la guía del jefe común, el Papa, y de los obispos en comunión con él. Ellos son la Iglesia. El binomio clero-laico. Los laicos en su origen eran plebeyos y letrados seculares o populares, pertenecientes a la plebe o al pueblo. Los laicos carecen de formación teológica, ya que la teología se clericaliza. Durante mucho tiempo predomina el sistema piramidal en la jerarquía de la Iglesia, donde se coloca a Dios por encima de todo, como debe de ser. Después el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos y al final de la pirámide los laicos en la parte más baja. Con el Concilio Vaticano II hay un favorable cambio para el binomio clero-laico. El concilio quita la jerarquía piramidal y ahora la pone en un círculo o gráfica de pastel donde todos tienen la misma área del círculo o pastel y Dios se coloca en el centro como tiene que ser y todos los demás alrededor de él, donde los laicos tienen una misma importancia en la misión de la Iglesia. En el siglo XIII, las órdenes mendicantes con su estilo de vida son aceptadas por el pueblo, donde existe un contraste entre ellos y la vida clerical. Optan por una iglesia más espiritual contra los bienes de la iglesia clerical. En el siglo XVI, los protestantes rechazan la diferencia cualitativa entre laicos, sacerdotes y monjes e insisten en el acceso a la palabra de Dios, que es de todos. Cada uno debe servir según su estado, porque la mies es mucha y los trabajadores pocos.
Ante esto, la Iglesia reacciona positivamente con el Concilio de Trento 1545 al editar el Catecismo de Párrocos como texto de predicación al servicio de los laicos, renovar las disposiciones y actitudes de los obispos y del clero y erigir seminarios diocesanos. Mientras tanto, la Iglesia es asunto de curas. Los laicos son simplemente obedientes. En este tiempo, el laico está excluido de la teología oficial, de una espiritualidad adecuada, de la participación litúrgica y de las lecturas bíblicas. En la Edad Moderna se da una leve renovación laical con la creación de cofradías y terceras órdenes, fraternidades y escuelas de doctrinas cristianas, pero los laicos siguen siendo los fieles obedientes al clero. El Papa León XIII dirige una carta en 1888 al arzobispo de Tours, donde le expresa que en la Iglesia hay personas para mandar y otras para obedecer. Y algo muy parecido ocurrió con el Papa Pío X en el año 1906. Dice que la Iglesia es por esencia una sociedad desigual, con dos categorías, los pastores y el rebaño. Lo propio de los laicos. El carisma de los laicos o gracia del Espíritu Santo concedido a los laicos para la edificación de toda la Iglesia consiste en la llamada y capacidad que el Espíritu les da para que vivan cristianamente su presencia en el mundo y gestionen de manera evangélica los asuntos temporales. Este carácter secular de los laicos es sin ninguna duda una gracia especial de Dios, porque solo un Hijo de Dios puede restaurar las realidades de este mundo mediante la gracia santificante, haciendo que Dios se complazca verdaderamente en él. Los laicos cristianos, infundiendo el Evangelio en los variados ámbitos y circunstancias de la vida, son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. En el mundo el laico puede y debe complacer a Dios, darle gloria, pues para ello fue creado. Cada uno se hace signo para los demás cristianos de aquellos que viven de un modo más intenso por su carisma particular y les recuerda así que también ellos han de vivirlo. No obstante, los laicos, teniendo su existencia entretejida con las condiciones sociales, viven y testimonian este carácter secular de un modo más intenso en beneficio de toda la Iglesia y del mundo mismo. Los laicos en el mundo. La misión del laico es llegar a lugares donde el presbítero y el religioso no llegan por su condición de no ser laicos. El laico está llamado a imitar y a hacer presente a Jesucristo en el corazón del mundo, en las circunstancias de la vida social, en las vicisitudes de la vida temporal, mediante su índole secular. Esta índole secular procede de Jesucristo, el Verbo encarnado, quien fue el primero en vivir la novedad evangélica en medio de las realidades temporales, para hacer presente el reino de Dios y renovar el mundo desde el mismo mundo conforme al designio del Padre. Jesús se definió a sí mismo como aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo. Él es así el modelo de todo laico cristiano. Los laicos, en virtud del carácter secular de la vocación, reflejan el misterio del Verbo encarnado en cuanto alfa y omega del mundo, fundamento y medida del valor de toda la Iglesia creada. Los laicos están en el mundo como testigos de la encarnación del Verbo, haciendo presente en el mundo la obra redentora del Señor que regenera todo lo creado. El laico es como otro Cristo en el mundo. Participa del triple oficio que se expresa la misión de Jesucristo y que él debe continuar realizando en las circunstancias temporales en las que se desenvuelve su vida. Por su unión con Cristo, él también es sacerdote, profeta y rey.
Los fieles laicos participan en el oficio sacerdotal de Cristo, ofreciendo a Dios todas sus obras cotidianas y vicisitudes de su vida, las cuales la Iglesia eleva a presencia de Dios en la celebración eucarística y como adoradores que en todo lugar actúan santamente. Consagran a Dios el mundo mismo, participan en el oficio profético de Cristo, acogiendo el Evangelio en su vida y testimoniándolo de la palabra y de obra en todo ambiente con valentía y paciencia. Su testimonio adquiere una característica específica y una eficacia evangelizadora singular por el hecho de que se lleva a cabo en las condiciones comunes del mundo. Participan en el oficio real de Cristo, al ordenar todos los bienes creados al verdadero bien del hombre, dando de nuevo a la creación su valor originario mediante su regeneración en Cristo, entregándose a servir a los demás en la justicia y en la caridad para que Dios sea todo en todos. El fiel laico no puede jamás cerrarse sobre sí mismo, aislándose espiritualmente de la comunidad, sino que debe vivir en un continuo intercambio con los demás, con un vivo sentimiento de fraternidad, en el gozo de una igual dignidad y en el empeño para hacer fructificar junto con los demás el inmenso tesoro recibido en herencia. Los laicos testimonian que ya hoy, en este mundo que pasa, se debe construir el reino de Dios, pero con la conciencia de que este reino está orientado a una plenitud que solo alcanzará en la eternidad. Como todos los demás miembros de la Iglesia, con quienes comparte una igualdad, los fieles laicos deben mantenerse en comunión con la Iglesia universal y particular. Los laicos deben trabajar para que el mensaje divino de salvación alcance más y más a los hombres de todo tiempo y del orden entero. También ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales y de promover la justicia social y ayudar a los pobres. Los laicos debidamente aptos pueden recibir ministerios de lectorado y acolitado, así como desempeñar ciertas funciones litúrgicas. En virtud de sus cualidades y capacidades, los laicos pueden desempeñar encargos, ocupar puestos de consejeros e instituciones eclesiásticas y recibir mandatos para enseñar ciencias sagradas. Los laicos que de modo permanente o temporal se dedican a un servicio especial de la Iglesia tienen el deber de adquirir la formación conveniente que se requiere para desempeñar bien su función y para ejercerla con conciencia, generosidad y diligencia. Tienen derecho a una conveniente retribución que responda a su condición y con la cual puedan proveer decentemente a sus propias necesidades y a las de su familia, de acuerdo también con las prescripciones del derecho civil, y tienen también derecho a que se provea debidamente a su previsión y seguridad social y a la llamada asistencia sanitaria. En conclusión, quiero terminar con el contenido de la carta a Diogneto, escrita por un anónimo en el año 158 después de Cristo. Los cristianos en el mundo. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lengua, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento o especulación de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todos como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros.
Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña, igual que todos. Se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas, pero con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se les condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos, carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ellos les sirve de gloria. Sufren detrimentos en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen, son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores, y al ser castigados a muertes se alegran como si les dieran la vida. Los judíos los combaten como a extraños y los gentiles los persiguen, y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. Estás en el canal Abraham 3 puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like para ayudar a más personas. Saludos.